La nieve yacía suave sobre los techos de paja de María Mía, su blanco silencio roto, solo por la distante campana de la iglesia y el débil ruido de un carro de leche bajando por el camino. El pueblo se vistió de Navidad, coronas de acebo en las ventanas de las cabañas, cintas ondeando en las puertas de las tiendas y un aroma a canela y pino flotando por el aire. Para el ojo casual, todo estaba tranquilo y bien. Sin embargo, debajo de la superficie, como habría dicho la señorita Marple, la naturaleza humana permanecía inalterada, a pesar de que la envidia y la ambición se envolvían cuidadosamente bajo el oropel y la buena voluntad. Era la mañana de la reunión anual del vicario, una tradición navideña tan antigua como cualquiera pudiera recordar. El reverendo Leonard Clement y su esposa Griselda abrían su casa cada año para tomar el té, cantar villancicos y conversar. Todo el pueblo asistía. La señorita Vantry, de Gossington Hall, el coronel Melchet, de la policía del condado, el joven doctor Haydock, por supuesto, la querida señorita Marple, desde su cabaña cubierta de hiedra en el camino. Este año, la celebración prometía ser más animada que la mayoría. Un nuevo residente había tomado el antiguo Partridge Place, un tal señor Adrian Selby, un hombre de encanto, fortuna y misterio. Había llegado de Londres en noviembre, pretendiendo ser un escritor en busca de paz y coro. Sin embargo, pocos creyeron que esa fuera toda la historia. Su actitud era demasiado pulida, sus preguntas demasiado inquisitivas y su sonrisa demasiado cómplice. La señorita Marple, mientras servía té junto a fuego de la vicaría, lo observaba con esa serena atención de pájaro que tan a menudo desconcertaba a los culpables y vanidosos por igual. Los escritores son criaturas curiosas, había murmurado a la señora Vantry, que estaba demasiado ocupada con el pastel de limón para escuchar. Para las 4, el salón estaba repleto de gente y conversación. El coronel Melchet, con la cara roja del frío, se quedó junto al manto discutiendo el reciente robo en la granja de Gresham, mientras Griselda revoloteaba sobre los pasteles de carne picada. El señor Selby, elegante con su traje oscuro, se apoyaba en el piano, divirtiendo a un pequeño público de damas con anécdotas de su época en el extranjero. Su risa sonó demasiado fuerte, pensó la señorita Marple, para un hombre que afirmaba anhelar la tranquilidad. Fue entonces cuando el vicario entró, llevando un paquete cuidadosamente envuelto. «Esto debe ser para nuestro pequeño juego», anunció alegremente. El paquete pasó de mano en mano, en la tradición de la Navidad perdida. Cuando la música se detuvo, quien lo tenía debía desenvolver una capa y obedecer la orden escrita dentro. La risa seguía cada giro. Cantar un villancico, recitar un poema, contar un secreto. Pero cuando cayó la última capa y la señora Vantry levantó la tapa de la caja, un silencio repentino llenó la sala. Dentro, sobre una cama de tejido blanco, yacía un solo objeto, un abrecartas de plata, su hoja teñida de oscuro. Nadie se movió. Entonces se escuchó un grito de Griselda, seguido de una exclamación del coronel Melchet. «Dios mío, eso es». El paquete fue examinado con manos temblorosas. Sí, era sangre. Seca, pero inconfundible. El azul pálido de los ojos de la señorita Marple se movió del arma al señor Selby, que se había quedado completamente inmóvil. En cuestión de una hora, la alegre reunión se había convertido en caos. La criada del vicario fue enviada corriendo a buscar al alguacil, y los invitados, ahora pálidos y susurrantes, fueron conducidos al estudio. Las preguntas volaban. ¿Quién había traído el paquete? ¿Quién lo había tocado por última vez? Pero nadie parecía saberlo. «Me atrevo a decir que es una broma», sugirió el doctor Haydock, aunque su tono carecía de convicción. «Algún truco tonto de los jóvenes». La señorita Marple no dijo nada. Miraba a Griselda, que se retorcía las manos y parecía genuinamente asustada. Entonces lo notó, una tenue mancha de color rojo parduzco en la esquina de una servilleta doblada, cerca de la bandeja del té. «Dios mío», murmuró suavemente. «Qué curioso». La policía llegó poco después, liderada por el inspector Cray, de Match Benham, un hombre práctico que veía todo el asunto como resultado de una broma o malicia. «No puedo imaginar que alguien esté muerto», dijo enérgicamente. «Solo una broma desagradable». Pero cuando un agente regresó de la casa de las perdices una hora después, su rostro estaba ceniciento. Todas las ilusiones de una broma se desvanecieron.
Hay un cuerpo, señor, dijo en voz baja. En el estudio. Es el señor Selby. La habitación estalló en incredulidad. Griselda se aferró al brazo de su marido. La señora Van jadeó. Y el doctor Aydock murmuró algo sobre el shock. Solo la señorita Marple permaneció tranquila, sus agujas de tejer suspendidas en el aire. «Qué terriblemente triste», dijo al fin, aunque no puedo decir que esté completamente sorprendida. El inspector Cray se volvió hacia ella bruscamente. «¿Sabía que algo andaba mal, señorita Marple?» Ella dio una leve sonrisa. «Solo que la gente rara vez da regalos tan considerados, a menos que quiera decir algo desagradable». Afuera, empezó a nevar de nuevo, suave y tranquilo, como si el pueblo mismo fuera indiferente a la locura humana. El descubrimiento del señor Selby se extendió por Merim en un susurro más rápido que la tormenta de nieve que siguió esa noche. Al anochecer, cada ventana de las cabañas brillaba con la luz de la lámpara, y detrás de cada cortina, voces de especulación susurraban y temían. La encargada de correos juró que había visto a un extraño cerca de la vicaría esa mañana. La señora Vantry declaró que el hombre parecía demasiado suave para ser decente, mientras que la señorita Arnold insistió en que el londinense había coqueteado descaradamente con la mitad de las mujeres del pueblo. En menos de un día, el rumor había tejido una docena de historias, ninguna de ellas se parecía a la verdad. El inspector Cray tomó el control de inmediato. Su actitud enérgica y metódica. Colocó agentes de policía en Partridge House, ordenó declaraciones de todos los que habían asistido a la reunión del vicario y envió el abrecartas manchado de sangre al laboratorio del condado. La escena en sí era sombría, sencilla. El señor Selby fue encontrado desplomado sobre su escritorio, apuñalado en el costado. No había señales de entrada forzada, no señales de lucha, no faltaban objetos de valor. Solo una cosa curiosa. El reloj en la repisa se había detenido precisamente en casa de la señorita Marple, lo cual ella notó cuando ella y la señora Vantry se les permitió echar un vistazo breve desde el pasillo antes de ser expulsadas. No era que el tiempo mismo importara. Más bien, lo curioso era cuán deliberadamente parecía haberse detenido, como si alguien lo hubiese parado para decir algo. Eso, a la señorita Marple, siempre le pareció digno de mención. Por la mañana, el inspector Cray había establecido que nadie había abandonado la vicaría entre el final de la fiesta y el descubrimiento del cuerpo. Eso significó que el asesinato debía haber ocurrido en algún momento después de que el señor Selby se disculpara a las 5 de la tarde, alegando que tenía dolor de cabeza y unas notas para terminar. Había caminado a casa, solo a menos de 10 minutos de distancia, y nunca más fue visto con vida. La señorita Marple tomó el té con el vicario y Griselda aquella tarde. Su salón estaba inusualmente apagado. Griselda estaba sentada, pálida y distraída. Su brillo habitual se había atenuado. «Soy Garclay, Jane», dijo la señora Vantry, removiendo su té durante demasiado tiempo. «Pensé que había salido de nuestra casa solo para ser asesinado momentos después. Se siente como si todos tuviéramos de alguna manera la culpa». «Querida», dijo la señorita Marple suavemente, «uno no puede sentirse responsable de la maldad de los demás. Sin embargo, debe recordarse que la maldad rara vez carece de razón. Alguien quería que el señor Selby muriera, y es probable que la razón haya comenzado mucho antes de Navidad». El vicario suspiró. «Parece bastante inquisitivo», murmuró la señorita Marple, «y me atrevo a decir que esos viejos escándalos pueden no haber quedado en el olvido en absoluto». Más tarde esa noche, ella caminó a casa a través de la nieve, su mente ocupada en silencio. Recordó pequeñas cosas, como que el señor Selby se había quedado cerca de la señora Vantry, la leve tensión entre él y el coronel Melchet, la extraña forma en que Griselda se había sonrojado cuando le habló cerca del piano. Estas no eran pruebas, sino la naturaleza humana, rara vez ordenada. A la mañana siguiente, el inspector Cray le hizo una visita. «Pensé que podría tener algo», dijo, a medias divertido. «Tiene usted una visión, señorita Marple». «Oh, Dios mío. Eso es solo chismes», dijo la señorita Marple con modestia. «Pero, si le importa el té, podría ofrecer algunas observaciones». Cray sonrió levemente. «Hemos confirmado que el arma era efectivamente el abrecartas de la fiesta. La sangre coincidió con Selby.
pero lo que me desconcierta es cómo salió de la vicaría solo para regresar a su escritorio. La gente a menudo es descuidada con objetos pequeños, dijo la señorita Marple. Pero a veces son increíblemente cuidadosos, de hecho, especialmente cuando desean mandar un mensaje. Verá, inspector, continuó, el asesinato no es simplemente un acto de ira, es una forma de comunicación. Cray levantó una ceja. ¿Y usted qué cree que éste estaba diciendo? Que alguien quería parecer inocente, dijo la señorita Marple. Y eso, estimado inspector, es el mensaje más fuerte de todos. Cray frunció el ceño, pero anotó. Ya hemos reducido los sospechosos a los invitados. Nadie más podría haber sabido sobre el pequeño juego del paquete. Sí, dijo la señorita Marple, pensativa mientras servía más té. Ese es siempre el problema con la pulcritud. Es el enemigo de la verdad. La vida real nunca es tan servicial. Cuando Cray se fue, la señorita Marple permaneció junto a su ventana, observando el anochecer posarse sobre los tejados cubiertos de nieve. El pueblo parecía tranquilo de nuevo, pero ella sabía mejor. Bajo la calma, la corriente de miedo y curiosidad era profunda. La gente hablaba, y en su conversación, la verdad comenzaría a temblar ante la superficie. Mientras se giraba para ordenar sus cosas de té, sus ojos se posaron en la Gaceta parroquial sobre su mesa. Allí, debajo de los anuncios navideños, fue un pequeño aviso que le llamó la atención. Finca local, venta de artículos de la difunta señora Partridge. Colección que será subastada en enero. Consultas al señor Adrien Selby. La señorita Marple hizo una pausa, sus dedos ligeramente tocando la página. Así que el señor Selby había estado involucrado con la finca Partridge después de todo. Y la señora Partridge, si mal no recordaba, había dejado atrás más que solo cubiertos. Había dejado atrás una cantidad bastante historia escandalosa. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron con un brillo cómplice. «Oh, Dios mío, querido Adrien», susurró al vacío de la habitación. «Estabas jugando un papel muy peligroso. Un juego de hecho». La mañana después del aviso en la Gaceta parroquial la pilló la vista. La señorita Marple se presentó en la casa Partridge con una pequeña lata de torta de semillas y el aire de disculpa de una persona haciendo una llamada social en un momento incómodo. El inspector Cray, que había publicado un agente en el pasillo, le permitió hablar unos minutos en el estudio, bajo supervisión. Ya sentía un respeto a regañadientes por la señora mayor, que nunca presionó, solo miró atentamente, como si en la habitación hubiera una persona que podría traicionarse a sí misma si uno escucha lo suficiente. Era una habitación cómoda y masculina, que había sido ordenada apresuradamente, los libros al cuadrado, las pipas barridas, una silla de cuero retrocedida unos centímetros como si el ocupante hubiera tenido la intención de levantarse y nunca lo hizo. La señorita Marple estaba de pie cerca de la repisa de la chimenea. El reloj parado se sentaba como un cochecito tonto a las 4. No lo tocó. En cambio, notó la ausencia de polvo debajo, un óvalo limpio y tenue donde algo más se había levantado recientemente. La gente mueve adornos, murmuró para sí misma, cuando son o muy minuciosos o muy asustados. En el escritorio, cuidadosamente a la derecha del blotter, colocó una hoja doblada, catálogo encabezado, Finca Partridge, correspondencia privada. Varios lotes fueron listados en el libro de registro del señor Selby. En una mano cuidadosa, cartas 1919 a 1922, diarios de la señora, cuentas del hogar y una caja enigmática de «No a la venta al público». La última línea fue subrayada 2 veces y fijada con una sola tachuela con cabeza de perla, impulsada en sentido oblicuo. Los dedos de la señorita Marple se cernieron sobre ella. Había visto ese tipo de pin usado por las damas para la confección de vestidos. Griselda tenía un platillo lleno de ellos junto a su cesta de costura. Pero María tenía muchas mujeres ordenadas y muchos platillos. ¿Notó algo?, preguntó Cray desde la puerta, sonando deliberadamente fuera de lugar. Solo lo que los demás pensarán que ha notado, respondió la señorita Marple con suavidad. Y eso casi siempre es lo incorrecto. Cray, con los brazos cruzados, añadió. Hemos rastreado el papel de paquete de la fiesta de la vicaría. Stock marrón ordinario vendido por el almacén del pueblo. Cuerda anudada con un clavo. Los marineros lo usan, señorita Marple.
observó. Y los niños que aprendieron sus nudos en exploradores, y mujeres char, si sus maridos eran manitas. El problema con los nudos inteligentes, replicó, es que la inteligencia es más común de lo que la gente supone. Cray sonrió sin alegría. También escuchamos que Selby había estado haciendo preguntas sobre una señora que una vez estuvo en servicio aquí. Una Nora Phil. Se fue repentinamente en 1920. Se habló de un bebé, de una asignación, de un hombre que no quería hablar. Antiguos chismes, hasta que nuestro londinense empezó a darles empujoncitos. Los bebés crecen, dijo la señorita Marple suavemente, y las asignaciones se acaban. Preguntó en tono de disculpa si la criada podría ser tan amable de traerle un vaso de agua. Cuando llegó, en una taza floreada de color azul, agradeció a la niña, que tenía la cara preocupada de quien está segura de ser sospechosa. Eres la sobrina del viejo cocinero de los Partridge, creo. Vera Reading, señorita, dijo la niña, meciéndose. Solo ayudo los martes. El señor Selby me hizo pulir el latón la semana pasada. Dijo que habría visitas. ¿Y tuvo mucha gente amable? Señorita, la dama desde el pasillo, el médico y ese caballero. Oh, el de las cejas como un hurón. Coronel Melchet, respondió Cray, seco. Disculpe, señor. Y otra señora, añadió la niña, frunciendo el ceño. Llegó al anochecer del día anterior. Él la dejó entrar y me dijo que no trajera nada. Olía a violetas. Cray y la señorita Marple intercambiaron una mirada. Griselda llevaba aromas frescos y prácticos. La señora Bantry prefería flores más nítidas. La señorita Arbuthnot, si olía a algo, era a bolas de naftalina, pero violetas. Había una vez una moda para ellas, un gentil perfume antiguo, una nota aferrada por mujeres que gustaban parecer más débiles de lo que eran. Gracias, Vera, dijo la señorita Marple. Ha sido de gran ayuda siendo exacta. De vuelta en el carril, la nieve se estaba derritiendo en aguanieve, y Mary estaba recuperando su desorden habitual. La señorita Marple giró hacia la calle principal y la pequeña oficina del señor Roer, subastador, un hombre bajito con una larga memoria y un lápiz aún más largo. La recibió con la mezcla de respeto y miedo reservada para damas que escuchan más de lo que se dice. Cosas de Partridge, sí, dijo, barajando papeles. El señor Selby quería la correspondencia mantenida fuera del ámbito general de la venta. Dijo que contenía asuntos privados, susceptibles de excitar la lascivia. Olfateó, profesionalmente ofendido, como si los puritanos no fueran, con moderación, la sangre vital de una subasta apropiada. ¿Eliminó el señor Selby algo de eso?, preguntó Marple. La caja de, dijo Roer, tocando un libro mayor. Recogida el viernes pasado. Dijo que era para elogio y clasificación. No se devolvió el recibo todavía. Los pensamientos de la señorita Marple se organizaron con un suave clic. Cuentas bien ajustadas, un reloj parado, un objeto faltante de un manto, un aroma de violetas al anochecer, y una caja de cartas demasiado preciosa para los ojos del público. Aún no era un patrón, pero sí un tejido. Llamó a la vicaría mientras regresaba a casa. Griselda, hermosa incluso cuando pálida, la recibió en el pasillo, ansiosa y cansada. Jane, dime que no has visto nada horrible. Leonard insiste en mantener la calma, lo cual es exasperante. Querida mía, dijo la señorita Marple, la calma es muy útil. Se pueden notar cosas mientras se está tranquila. Miró hacia la mesa auxiliar donde Griselda guardaba su costura. El platillo de alfileres con cabeza de perla estaba medio vacío. Un pequeño hilo de cinta violeta yacía entre ellos, cortado como si fuera de un sombrero. Griselda siguió su mirada y rió demasiado rápido. Estaba recortando mi vestido para el concurso. ¡Qué trabajadora!, murmuró la señorita Marple. ¿Y qué temprano saliste? Hace 2 mañanas, para el coro verde. Color rosa en la mejilla de Griselda. Sí, sola. Bueno, conocí al señor Selby en el carril. Dijo que el pueblo era muy pintoresco al amanecer. ¿Y seguía pensando lo mismo después de que se separaron? No puedo imaginar por qué no, dijo Griselda, pero sus dedos plisaron su falda. Estaba provocando. Insinuó que sabía un pequeño y lastimoso secreto sobre alguien que me importa. Le dije que era abominable. Exactamente, dijo la señorita Marple.
Los hombres que guardan secretos son muy propensos a ser torpes con ellos. Cuando la señorita Marple se fue, no fue directamente a casa. Giró, en cambio, hacia el estrecho camino detrás de la vicaría que conducía a la puerta trasera del jardín de los Partridge. Allí, debajo de la ligustre, yacía una zona desgastada donde las botas habían batido la nieve espesa hasta volverla una pasta oscura. En la suciedad brillaba una pequeña cosa, un alfiler de perlas sin cabeza, doblado y pisoteado. Lo envolvió cuidadosamente en su pañuelo, no triunfalmente, solo como se recoge una puntada caída antes de que corra. Esa noche, el inspector Cray vino con noticias. Informe preliminar del laboratorio, dijo. La mancha en el abrecartas de la fiesta era sangre vieja de animal, probablemente. Pero cuando recuperamos el abridor desde el escritorio, había sangre fresca. La de Selby. Alguien se lo guardó en el bolsillo. Lo usó más tarde y lo trajo de vuelta. Lo que significa que el regalo no era una reliquia del asesinato. Era un cebo. La señorita Marple asintió, como si esto solo confirmara algo que había estado esperando escuchar con paciencia. Sí, dijo. Cebo para la persona que no pudo resistirse al orden. A una mente ordenada le gusta devolver las cosas donde pertenecen. Puso un alfiler doblado sobre la mesa entre ellos. Y una mente ordenada identifica lo que no debe extraviarse. Inspector, puedo sugerirle que pregunte, muy gentilmente, quién entre nuestros amigos mantiene una botella de agua de violetas y quién, 20 años atrás, era quien más tenía que temer de una caja etiquetada como correspondencia privada. Por la noche, la nieve se endureció hasta formar una fina costra de hielo, y por la mañana Mary pareció suspendida en un silencio congelado. La señorita Marple, sentada junto a su ventana con su tejido, vio al inspector Cray caminar a paso rápido por el camino hacia la vicaría. Su postura le dijo que quizás tenía noticias desagradables, pero ciertamente significativas. Dejó las agujas a un lado, con calma eficiencia, envolvió su chal y lo siguió. Dentro de la vicaría estaba Cray, junto al hogar, hablando en voz baja con el vicario y Griselda. Hemos rastreado los movimientos del señor Selby durante la tarde, dijo, abriendo su cuaderno. Recibió una visita a las 3:30, una mujer con un abrigo verde oscuro y un velo. Según el lechero, vino en taxi desde la estación de Match Benham. El conductor la recordó porque ella le pagó extra para esperar. La taza de té de Griselda vibró débilmente contra su platillo. «¿Una mujer?», dijo, con voz cuidadosamente neutral. «Sí, señora. Se fue alrededor de las 4. Nadie vio su cara. La señorita Marple, que había entrado discretamente y tomado asiento cerca del fuego, habló suavemente. «Violetas», dijo. Cray se giró. «¿Perdón?» «El olor de violetas», repitió la señorita Marple. «Perdura más que la mayoría de los perfumes, y viaja con su portador. Un tenue aroma anticuado, bastante fuera de lugar en un pueblo moderno». El inspector frunció el ceño. «¿Te refieres a la antigua compañera de la señora Partridge? Encontramos su nombre en una de las cartas. Una señorita Lydia Vale. Ella tendría unos 60 años ahora». La señorita Marple inclinó la cabeza. «De hecho, creo que la señorita Vale trabajó una vez como secretaria de la señora Partridge, ¿no? Podría haber conocido el contenido de la caja de... tal vez incluso ser parte de ellos». Griselda dio un pequeño jadeo, pero el tono de la señorita Marple permaneció tranquilo, casi separado. «Recuerdo la muerte de la señora Partridge. Se hablaba, susurraba, por supuesto, que había apoyado a una joven mujer después de un desafortunado romance. Una rara vez olvida tanta bondad, ni el peligro que sigue cuando esa bondad se descubre». Los ojos de Cray se entrecerraron. «¿Cree que Selby encontró cartas que lo prueban?» «Tal vez», respondió la señorita Marple. «Y quizás las usó, sin saberlo o de otro modo, para presionar a alguien. El asesinato a menudo es el resultado del miedo, inspector, no del odio». El vicario, siempre gentil, se aclaró la garganta. «Pero seguramente la señorita Vale no lo haría». La señorita Marple sonrió levemente. «Me atrevo a decir que no, pero el miedo no discrimina por edad o moralidad. Aún así, creo que nuestro visitante Violeta lo hizo. No actúe solo». En ese momento, la expresión de Cray cambió. «Significa, señorita Marple,
¿Que recibió ayuda de alguien que conocía muy bien este pueblo? Preguntó. Alguien que pudiera recuperar el abrecartas de la vicaría y devolverlo al estudio de Selby sin dar la alarma. Alguien de confianza. El rostro de Griselda se debilitó de color. Seguramente no, querida, dijo, temblando. La señorita Marple respondió con suavidad. Nadie duda de tu buen corazón, pero a la verdad no le importan las apariencias. ¿Alguna vez el señor Selby te mencionó a la señorita Vale? Después de una pausa, Griselda asintió. Solo una vez. Dijo que ella le había escrito sobre algún asunto privado en la finca de la perdiz. Preguntó si Leonard pudiera prestarle el registro de la iglesia de ese año para verificar un nombre. ¿Qué nombre? No lo recuerdo, susurró. La señorita Marple se recostó, con los ojos distantes. El nombre podría ser la clave. Un nombre enterrado durante 20 años. Alguien en este pueblo todavía lo lleva. Y ese alguien sabía que Selby lo había encontrado. Craig cerró su cuaderno con un golpe decisivo. La encontraremos, velo o lo que sea su nombre. Mi nombre ahora es Rose, señorita Marple. Sí, inspector, respondió ella, pero también podría mirar más cerca de casa. Los secretos tienen una forma de anidar en lugares familiares. Prefieren el calor. Cuando salió, el aire estaba nítido y quieto. Al otro lado de la calle, las cortinas de la ventana de la señora Vantry se movieron ligeramente. ¿Alguien observaba? Tal vez escuchaba. La señorita Marple dio un gesto cortés de asentimiento dirigido a nadie en particular y siguió caminando, su aliento débil en el frío. La verdad, lo sabía. Ya no estaba enterrada. Simplemente esperaba el momento oportuno. A la tarde siguiente, la atmósfera en St. Mary Mead se había espesado con especulaciones. La gente hablaba de poco más. La fiesta del vicario, la parcela, la sangre, el asesinato del extraño. En los supermercados, en la oficina de correos, incluso en el cementerio, los susurros revoloteaban como gorriones inquietos. Cada aldeano tenía su propia teoría, la mayoría de ellas ridículas. Pero todos compartían una convicción. Alguien entre ellos sabía más de lo que decía. La señorita Marple, habiendo reunido sus provisiones y soportado cortésmente la insistencia de la señora Price Ridley, que aseguraba debía de haber sido uno de esos tipos de Londres, regresó a casa con su mente funcionando en silencio. Dejó su cesta y tomó su cuaderno, una modesta libreta floral en la que ocasionalmente registraba pequeñas observaciones. En la parte superior de la última página escribió 2 palabras, velo de Lidia. Debajo, anotó, violetas, miedo, abrigo verde, secreto. Y luego subrayó 2 veces, caja de por qué escondido, murmuró. Llamaron a la puerta. Para su leve sorpresa, era el coronel Melchet, con aspecto nervioso e incómodo. Señorita Marple, sé que no me gusta la interferencia, dijo. Pero Craig mencionó que había hablado del asunto de la perdiz. Pensé que debería explicarlo, simplemente para aclarar las cosas, por supuesto. Pase, coronel, dijo ella, sirviendo té. Las explicaciones siempre son tan tranquilizadoras, especialmente cuando son innecesarias. Él se sentó, tirando de sus guantes. Conocí a Selby. Lo conocí una vez en Londres. Había servido en la sección de inteligencia del Ministerio de Guerra. Afirmó haberlo dejado por la escritura, pero me atrevo a decir que todavía estaba investigando asuntos del pueblo. Hizo algunas preguntas sobre el fallecimiento del marido de la señora Partridge. Algo que ver con correspondencia entre él y cierto oficial. Mejor dejarlo olvidado. Las agujas de la señorita Marple hicieron un leve clic. Las cosas olvidadas rara vez permanecen así, coronel, sobre todo cuando se trata de dinero o reputación. Pueden revivir a través de la memoria. Melchet frunció el ceño. Si está sugiriendo que tenía motivos para detenerlo, tonterías. El viejo Partridge y yo nos conocíamos, pero eso fue hace décadas. Aún así, Selby insinuó que poseía cartas que podían remodelar la opinión pública, dijo él, con desdén. Tonterías, pensé, pero me preocupó. ¿Le advirtió? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Él la miró fijamente, luego apartó la vista. Bueno, le advertí. Sí. Le dije que no fuera a curiosear en las tumbas. Los hombres tienden a caer en ellas. Después de que se fue, la señorita Marple permaneció quieta por largo rato. Pensó en la confianza de Selby en la vicaría,
Su encanto, sus preguntas, su divertida sonrisa de saberlo todo. Pensó en el miedo, viejo, persistente, purulento, y en cómo la gente a veces lo disimula con civilidad. Luego abrió su cuaderno y añadió una última nota. Alguien sabía que iba a revelar algo en Navidad. Al anochecer, el inspector Craig llegó con un telegrama en la mano. Hemos rastreado a Lydia Vale, anunció con gravedad, pero no bajo ese nombre. Ha estado viviendo los últimos 10 años como la señora Lydia Haddock. La señorita Marple levantó la mirada. ¿La esposa del médico? Craig asintió. La misma. El doctor Haddock afirmó que ella dejó la casa abruptamente el día antes del asesinato, diciendo que iba a visitar a su hermana en Devon. No ha tenido noticias desde entonces. Oh, Dios mío, murmuró la señorita Marple en voz baja. Qué inconveniente para todos. La revelación de que la señora Haddock había sido una vez Lydia Vale se extendió por el pueblo como un viento frío a través de puertas abiertas. La gente hablaba de ello en voz baja, asombrada de que la amable esposa del médico, que organizaba obras de caridad y servía té en cada reunión parroquial, pudiera haberse enredado en algo tan oscuro. Sin embargo, para la señorita Marple, la sorpresa era un sentimiento que rara vez se permitía. Conocía la naturaleza humana, capas tan delgadas y engañosas como un pastel. El inspector Craig llegó temprano a la mañana siguiente. Lucía cansado e irritado. Hemos enviado un mensaje a la dirección en Devon que mencionó, dijo. No hay señales de ella. Los vecinos no la han visto en años. O mintió sobre su hermana o nunca tuvo intención de regresar. La señorita Marple le ofreció té. Su actitud tan tranquila como siempre. Quizás, dijo suavemente, quería desaparecer. La gente lo hace. A veces, cuando los viejos pecados comienzan a sentirse nuevos otra vez. Craig frunció el ceño. ¿Crees que mató a Selby para silenciarlo? Creo, respondió la señorita Marple, revolviendo su té, que estaba asustada. El señor Selby estaba removiendo viejas cenizas, y ella temía lo que podría encontrar debajo. Pero el miedo solo no lleva a una persona a asesinar. Se necesita valor. ¿Valor? Sí, dijo la señorita Marple. Un susurro, una promesa. Tal vez incluso un poco de ayuda de alguien que compartía el riesgo. Craig se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres al doctor Haddock? El mismo. Ay, Dios mío. No, respondió con suavidad. El médico puede tener sus defectos, pero la violencia temeraria no está entre ellos. Sin embargo, podría proteger a alguien a quien ama. Y el amor, inspector, es una razón muy peligrosa para el silencio. Craig gruñó. Entonces, ¿crees que se está escondiendo cerca? La señorita Marple sonrió levemente. Oh, no muy lejos. St. Mary Mead es pequeña, pero tiene muchos rincones donde la culpa puede acechar sin ser vista. Después de que él se fue, ella se envolvió el chal y salió a la mañana fría. El aire era cortante, y la escarcha brillaba a lo largo de los setos como vidrio en polvo. Se dirigió a la casa de los Haddock. El propio doctor abrió la puerta, con el rostro demacrado. Señorita Marple, dijo con pesadez, ¿se ha venido a interrogarme? Mi querido doctor, interrumpió suavemente, he venido a traer consuelo. Debe de estar terriblemente preocupado. Él suspiró. Es una locura. Lydia no es una asesina. Me dijo que había tenido un pasado. Sí, pero nada como esto. Estaba aterrorizada por ese tipo, Selby. Dijo que tenía cartas que podrían arruinar más de una vida. ¿De quiénes? Preguntó ella. El doctor dudó. Nunca lo dijo. Solo que no eran suyas, sino que trataba de proteger a alguien. La señorita Marple asintió lentamente. Entonces, creo que debemos asumir que no actuaba sola. Quizá intentó razonar con el señor Selby, y quizá alguien más la siguió después, para asegurarse de que la razón no prevaleciera. Los hombros del doctor Haddock se desplomaron. Dios mío, ¿de verdad lo cree? Creo, dijo suavemente la señorita Marple, que la verdad está muy cerca, y rara vez es amable cuando finalmente llega. Mientras se giraba para irse, sus agudos ojos captaron algo curioso en el pasillo. Un abrigo de lana verde colgando junto a la puerta, con un ligero aroma a violetas aún aferrado a él. Esa noche, el viento se levantó sobre St. Mary Mead,
aullando alrededor de las chimeneas y haciendo traquetear las persianas como dedos inquietos. En la luz parpadeante de su fuego, la señorita Marple se sentó sola, con el tejido inmóvil sobre su regazo, mientras sus pensamientos giraban silenciosamente, uniendo los hilos del miedo, el engaño y la culpa. Lydia Haddock, la mujer desaparecida, antes conocida como Lydia Vale, había intentado proteger algo, o a alguien. ¿Pero quién? ¿Y de qué? La mirada de la señorita Marple se desvió hacia su cuaderno, donde 3 palabras subrayadas la observaban desde la página. Caja de aroma a violetas. Reloj. Cada pieza pertenecía, pero la imagen seguía incompleta. Por la mañana, la tormenta se había apagado, dejando atrás un silencio frágil. La señorita Marple, tras un modesto desayuno, salió a visitar a la señora Vantry. Si el chisme fuera el polvo de la verdad, el salón de la señora Vantry era el lugar perfecto para verlo asentarse. Encontró a su amiga paseando cerca de la ventana, agitada. «Mi querida Jane, este asunto es horrible», exclamó la señora Vantry. «La policía ha estado husmeando toda la mañana. Dicen que el abrigo de Lydia Haddock fue hallado en el cobertizo del médico. ¿Con barro? Oh, apenas puedo decirlo. Sangre en el dobladillo». La señorita Marple simplemente asintió. «Qué curioso que estuviera en el cobertizo», dijo suavemente. «Uno imaginaría que lo habría quemado o se lo habría llevado consigo, si realmente pretendía desaparecer». «¿Crees que fue plantado o que ha regresado?», preguntó la señora Vantry. «Hay una diferencia», replicó la señorita Marple. «Los asesinos ordenan las cosas de manera distinta al resto de nosotros. No pueden resistirse a ponerlas donde deberían estar». Un golpecito en la ventana las interrumpió. El inspector Craig estaba fuera, con expresión sombría. La señora Vantry, nerviosa, se disculpó y se apresuró a salir, dejando sola a la señorita Marple para saludarlo. «Encontré algo extraño», dijo Craig una vez estuvieron solos. «Buscamos en el estudio de nuevo. Ese reloj en la repisa de Selby, el que se detuvo a las 4:47, no estaba roto en absoluto. Alguien lo bajó deliberadamente. Y el parche limpio que mencionaste debajo, ahí es donde estaba la caja de encontramos débiles impresiones de sus esquinas en el polvo». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron ligeramente. «Entonces fue tomada quizás antes del asesinato, o inmediatamente después». «Exactamente», respondió Craig. «Revelar algo de esos papeles. Alguien llegó a ellos primero. La caja ha desaparecido, y también la señora Haddock». La señorita Marple se levantó lentamente. «Dígame, inspector, ¿quién entre sus sospechosos podría haber sabido el momento exacto de la muerte de Selby?». Él frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «El reloj», dijo la señorita Marple. «Si se detenía a las 4:47, ese detalle se dejó para sugerir una hora, para crear una ilusión de certeza. Pero un reloj falso cuenta la verdadera historia. Quien lo manipuló quería hacerle creer que estaba en otro lugar cuando el hecho ocurrió». Craig la miró fijamente. «¿Cree que los tiempos son erróneos deliberadamente?». «Creo», dijo ella, «que el asesino deseaba que el asesinato encajara con su coartada». Se dirigió hacia la puerta. Su tono se volvió casi conversacional. «Ya ve, inspector, las mentiras son como el tejido. Puede dejarse caer un punto y remendar, está bien, pero si tira del hilo equivocado, todo se deshace, y yo prefiero creer que nuestro asesino está empezando a tirar». Afuera, la campana de la iglesia dio las 11. La señorita Marple miró hacia la casa Haddock, con el humo subiendo tenuemente de su chimenea. En algún lugar detrás de esos muros tranquilos y respetables se esconde la verdad, esperando como un regalo sin desenvolver. El día siguiente amaneció pálido y quebradizo. Una fina escarcha cubría los tejados de St. Mary Mead. La señorita Marple, envuelta cálidamente en su abrigo gris, caminó rápidamente hacia el pueblo verde, su mente concentrada y sin prisas. Ya había enviado una nota discreta al inspector Craig, sugiriendo que quizá desearía unirse a ella en la residencia de los Haddock esa mañana. Había preguntas que ella sentía darían respuestas solo bajo la presión adecuada. El doctor Haddock abrió la puerta él mismo, demacrado por la falta de sueño. Sus ojos, generalmente constantes y amables, llevaban un destello de inquietud. «Señorita Marple, inspector», lo saludó con fuerza. «Supongo que han venido por Lydia».
Les dije todo lo que sé. De hecho, dijo la señorita Marple amablemente, entrando. Pero a veces la gente dice más de lo que se da cuenta. Verá, cuando uno ha vivido tanto como yo, aprende que la culpa y el dolor a menudo suenan muy parecidos. Craig, dejando a un lado su sombrero, habló rápidamente. Doctor, hemos rastreado un telegrama enviado desde la estación de Match Benham la noche del asesinato, dirigido a un abogado en Londres, firmado con el nombre de soltera de su esposa, Val. ¿Le importa explicar? La compostura de Haddock se quebró. Dios mío. En realidad lo envió. Se presionó una mano en la frente. Entonces debió haber querido decir la verdad. Dijo que había encontrado algo que probaba que Selby no era quien decía ser. Pero yo le pedí que lo dejara descansar. Ella me prometió que lo haría. La voz de la señorita Marple fue suave. ¿Qué clase de prueba, doctor? Él dudó, mirando hacia la puerta del estudio. Cartas, dijo por fin. Las viejas cartas de la colección de los Partridge. Mencionaban a un capitán Ransom, un escándalo silenciado después de la guerra. Lydia descubrió que Selby era el hijo ilegítimo de Ransom. Él había venido aquí por venganza, no por escribir. Craig se enderezó. Venganza, sí, dijo Haddock. Creía que alguien en este pueblo había traicionado a su madre. Le costó su reputación y a su hijo. Lydia me dijo que él había insinuado que los expondría, que arruinaría a todos los conectados con los Partridge. Nunca lo soñé. Su voz vaciló. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, aunque su tono se mantuvo tranquilo. Así que su esposa lo confrontó. Tal vez le rogó que permaneciera en silencio. Pero ella no era la única que tenía miedo de la exposición. El doctor la miró sobresaltado. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, dijo en voz baja, que alguien más en este pueblo también sabía la verdad sobre el capitán Ransom. Alguien que una vez sirvió con él. Alguien que escuchó las amenazas de Selby en la vicaría y se dio cuenta de que, si esas cartas salían a la luz, su propio pasado no soportaría un escrutinio. La mirada de Craig siguió la de ella instintivamente. El coronel Melchett, murmuró. La señorita Marple inclinó la cabeza. Él fue el último en ver a Selby con vida. Su coartada se basa únicamente en el tiempo, lo único que nuestro asesino manipuló. El reloj detenido cumplió su propósito maravillosamente. Hizo parecer su salida antes de lo previsto. Haddock se hundió en una silla, pálido. Pero si eso es cierto, entonces Lydia huyó porque pensó que yo lo hice. La señorita Marple suspiró suavemente. Doctor, ese puede haber sido su último error. El cariño, como dije antes, es una razón peligrosa para el silencio, pero también es la más pura. Afuera, un viento frío levantó las cortinas, removiendo el tenue aroma de violetas que aún flotaba en el aire. La señorita Marple miró hacia allí, su expresión imperturbable. Creo, dijo en voz baja, que es hora de que le hagamos al coronel una visita incómoda. El coronel Melchett no era un hombre que se inquiete fácilmente. Pero cuando la señorita Marple y el inspector Craig llegaron a su casa esa tarde, parecía claramente alterado. Su actitud era enérgica, casi forzada, y sus ojos se dirigían una y otra vez hacia la repisa de la chimenea, donde una jarra medio vacía y dos vasos sugerían que el coraje había requerido fortificación recientemente. Señorita Marple, inspector, ¿qué los trae por aquí?, preguntó. Su voz era un poco demasiado cordial. Craig respondió con calma. Venimos por el caso Selby, coronel. Hay algunos detalles que necesitan aclaración, particularmente sobre sus movimientos después de abandonar la vicaría aquella tarde. La frente de Melchett se ensombreció. Ya se lo he dicho antes. Me fui directo a casa. Mi ama de llaves me vio. En efecto, lo hizo, dijo la señorita Marple suavemente, aunque con curiosidad. Mencionó haberlo oído llegar alrededor de las 5:20, no de las 5. Eso le daría el tiempo justo para caminar desde la casa Partridge después de la desagradable. El coronel se puso rígido. Eso es absurdo. No tenía ninguna razón para dañar al hombre. El tono de la señorita Marple se mantuvo amable, casi comprensivo. Ninguna razón que cualquier otra persona conociera. Pero usted y el señor Selby hablaron esa noche, ¿no? Él le dijo algo sobre el capitán Ransom, algo que afectó profundamente los cimientos de su buen nombre. Por un momento, el silencio se cernió entre ellos.
El fuego crepitaba y el viento gemía débilmente por la chimenea. Entonces Melchett exhaló bruscamente y se hundió en su silla. Así que se lo dijo. Supongo que estaba destinado a salir. El inspector Cray se inclinó hacia adelante. Admite que sabía que Selby era el hijo de Ransom. Melchett soltó una risa amarga. Conocía a su madre. Fui el tonto que la amó y la dejó. Pensé que era lo correcto. Cuando cayó en desgracia, no pude salvarla sin destruirme a mí mismo. Murió sola, y su hijo fue apartado. Cuando Selby vino aquí, creí que quería exponerme. No tuvo ni que decirlo. La mirada en sus ojos fue suficiente. La señorita Marple dobló sus manos suavemente en su regazo. Y así, lo siguió después de la fiesta. Él miró bruscamente. Solo quería razonar con él. Le rogué que no publicara las cartas. Dijo que ya había arreglado para que los papeles se enviaran después de Navidad. Lo llamé un regalo cruel. Perdí la calma. Tomó el abrecartas del escritorio. Quizás para defenderse. Ni siquiera lo sé. Golpeé. Las palabras vacilaron. Su rostro se hundió bajo el peso de la confesión. La mandíbula de Cray se apretó. Entonces, escenificó la escena. Llevó el abrecartas de vuelta a la vicaría para que pareciera parte del juego. Melchett asintió. No podía soportar que pareciera deliberado. Pensé que, si lo hacía absurdo, sensacional, podría parecer una travesura ajena. La expresión de la señorita Marple era grave, pero no cruel. Ya ve, coronel, la culpa siempre intenta disfrazarse de casualidad, pero la casualidad es un mentiroso terrible. Él la miró impotente. Lidia lo sabía. No, por eso huyó. Sí, coronel, dijo la señorita Marple suavemente. Ella también amaba a su marido, y no podía permitir que la verdad lo condenara. O a usted. Cray se levantó lentamente. Su voz baja pero firme. Coronel Melchett, me temo que tendrá que venir conmigo. El viejo soldado asintió, los hombros rectos pero pesados, como un hombre que marcha hacia su último deber. La señorita Marple observó en silencio mientras se iban, sus ojos reflejando tanto tristeza como inevitabilidad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, se volvió hacia el fuego y murmuró: «Es terriblemente frecuente que el pasado regrese en Navidad, cuando todo el mundo finge olvidar». Los días siguientes fueron tranquilos, aunque la calma se sentía frágil, como la nieve que reposa sobre una rama delgada. St. Mary Mead, esa encantadora bolsa de respetabilidad inglesa, retomó su ritmo diario, botellas de leche tintineando en los umbrales, el cartero silbando por el camino, campanas de la iglesia sonando para los maitines. Pero debajo de todo, se escuchaba el zumbido de algo sin resolver. La señorita Marple, que conocía el pueblo como uno conoce las líneas de su propia mano, lo sintió profundamente. La gente lamentó al coronel Melchett, pero la compasión por Mary era una forma educada de juicio. Hablaron de un terrible lapso, de un momento de locura, nunca de la lenta erosión que la culpa trae consigo tras años de silencio. Sin embargo, la señorita Marple pensó menos en el coronel y más en Lydia Addock. La pobre mujer aún había desaparecido, su paradero desconocido. La preocupaba profundamente, porque Lydia, a diferencia de Melchett, no había pecado por orgullo, sino por amor. La tercera mañana después del arresto, un pequeño sobre llegó a la cabaña de la señorita Marple, dirigido con una letra femenina y cuidadosa. El matasellos era de Londres. Dentro había una sola hoja doblada, débilmente perfumada con violetas. Querida señorita Marple, entenderá, creo, porque no puedo regresar. El inspector y sus preguntas me encontrarían culpable de lo que solo intenté evitar. Fui a ver a Selby para pedir clemencia, no para mí, sino para otro. Cuando me fui, él estaba vivo. Sin embargo, antes del amanecer supe que algo terrible había sucedido. Mi marido nunca debe saber lo cerca que estuve de la ruina. Dígale solo que lo amaba, y que lo perdono. La señorita Marple se quedó sentada un buen rato mientras la carta descansaba entre sus dedos. No había amargura en ella, solo un agotamiento silencioso. La gracia cansada de una mujer que había vivido demasiado tiempo con secretos. La dobló con cuidado y la metió en un cuaderno que tenía al lado. En la entrada más antigua escribió: Lydia Violet. Luego suspiró y se levantó para atender el fuego. El inspector Cray pasó por allí más tarde, por la tarde.
Pondremos un aviso en los periódicos, dijo. La encontrarán, eventualmente. La señorita Marple asintió, mirando las brasas. Sí, inspector, pero algunas almas no desean ser encontradas. Para cerrar el caso, la señorita Marple dio un pequeño asentimiento. Sí, me atrevo a decir que se ha hecho justicia. Ha hecho lo que ha podido, pero la verdad, inspector, a menudo requiere un viaje más largo. Él la estudió con una leve sonrisa. ¿Quieres decir que no estás satisfecha, querida? Dijo amablemente. Uno nunca lo está. Hay grados de culpa, y a veces la más terrible carga es simplemente haber llegado demasiado tarde para evitarlo. Craig hizo una pausa. Luego se quitó el sombrero. Eres una mujer sabia, señorita Marple. No sabia, respondió suavemente. Simplemente observadora. La naturaleza humana hace todo el trabajo. Esa noche, mientras el crepúsculo suavizaba la nieve afuera de su cabaña, la señorita Marple se instaló junto a la ventana con su tejido. Las luces del pueblo parpadeaban cálidamente a través de la escarcha, y desde la iglesia vino el débil sonido de un ensayo de villancicos. Paz en la tierra, buena voluntad hacia los hombres, cantaban. La señorita Marple sonrió con tristeza. Ojalá, susurró, la gente realmente lo dijera en serio. Y con eso dibujó otro hilo a través de sus agujas, pulcras y constantes, ininterrumpidas. Volvió a nevar al día siguiente, ligera y vacilante, como si el cielo mismo no estuviera seguro de si el pueblo merecía un borrón y cuenta nueva. El asesinato de Adrien Selby finalmente había sido declarado oficialmente resuelto. Los periódicos lo llamaban tragedia de Navidad en un pueblo tranquilo. Los reporteros habían venido y se habían ido, dejando atrás poco más que un rastro de huellas y una gran cantidad de malentendidos. Para la mayoría de Inglaterra fue otro curioso escándalo rural, pero en Marimead, donde cada seto ocultaba una historia, el acontecimiento se había asentado como polvo, fino, inevitable e imposible de eliminar. La señorita Marple se movió silenciosamente a través de esos días de calma inquieta, observando cómo los aldeanos regresaban a sus rutinas mientras fingían no mirarse unos a otros. La señora Bantry hablaba a menudo del coronel, siempre con la misma pena ensayada. «Qué buen hombre, Jane. Simplemente perdió la cabeza». Griselda, todavía pálida y pensativa, evitó el tema por completo, ocupándose de los ensayos del coro y de sus recados caritativos. El vicario oraba por todos, como siempre lo hacía, aunque sus sermones habían adquirido una sutil nota de advertencia sobre los peligros del orgullo y el secretismo. Fue en una de esas mañanas apagadas cuando el inspector Crass se detuvo en la cabaña de la señorita Marple una vez más. Parecía cansado, pero de alguna manera aliviado, como si finalmente llevara una carga bien dispuesta. «Todo arreglado, señorita Marple», dijo, aceptando la silla que ella le ofrecía junto al fuego. «Melchett permanecerá en juicio, por supuesto, pero está claro y callado. Lo ha admitido todo. En cuanto a la señora Haydock, haremos circular su descripción en voz baja. Sospecho que se mantendrá alejada». «Sí», dijo la señorita Marple, sirviendo el té. «A veces la gente desaparece porque la verdad no tiene otro lugar a donde ir». Crass la miró con curiosidad. «¿No cree que ella haya participado en el asesinato?» La señorita Marple sonrió levemente. «No, inspector. Ella fue parte de la causa, no del crimen. A menudo es el inocente quien corre la cortina tras la cual otros se ocultan. La única culpa de Lidia fue la compasión, y la compasión, me temo, puede llevarte a lugares terribles». Craig frunció el ceño ligeramente y luego dio un pequeño suspiro. «Bueno, me alegro de que haya terminado. Mis superiores querían que todo se resolviera antes de Navidad. No pinta bien tener sangre y villancicos en una misma frase». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Oh, pero la naturaleza humana no sigue el calendario, querido mío. Peca y sufre siempre que le pleis». Él soltó una breve risa ante eso. Le agradeció el té y se fue al frío crepúsculo. Cuando la puerta se cerró, la cabaña volvió a su suave silencio, el tic-tac del reloj sobre la repisa llenando la habitación como un segundo latido. La señorita Marple se recostó. Su tejido descansaba sobre su regazo, y se permitió la pequeña indulgencia de recordar cada palabra, cada gesto, cada mirada asustada que la había guiado a la verdad.
Pensó en el coronel Melchett, una vez tan orgulloso, ahora enfrentando una celda y toda una vida de arrepentimiento. Pensó en Lydia Haydock, sola en algún lugar, con sus recuerdos y su conciencia. Y pensó en el pobre Adrian Selby, cuya sed de verdad se había convertido en el arma de su perdición. Todos ellos, reflexionó, eran víctimas de la misma tranquila enfermedad, secretos guardados por demasiado tiempo, permitidos a pudrirse hasta volverse veneno. Afuera, la nieve se hizo más profunda. Un golpe sonó débilmente en su puerta. Cuando la abrió, encontró allí a Griselda, con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Jane», dijo suavemente, «estamos encendiendo velas en la iglesia esta noche, por todos los que hemos perdido este año. Pensé que quizás quisieras venir». La señorita Marple sonrió. «Eso sería muy amable, querida. Creo que el mundo podría venirle bien un poco de luz». Más tarde, mientras caminaban a través de la noche fresca hacia la iglesia suavemente resplandeciente, la señorita Marple escuchó el débil murmullo de los aldeanos reunidos en el interior. Las mismas voces que habían chismorreado, temido y acusado, ahora se fusionaban en un solo himno. Ella miró a su alrededor, rostros familiares, arrugados y amables, y tontos en igual medida. Sintió esa peculiar mezcla de ternura y tristeza que solo ella podía sentir por la naturaleza humana, en todas sus contradicciones. Cuando terminó el servicio, se quedó junto a las velas. Una llama parpadeaba de forma extraña, temblando como si no quisiera morir. «Esa es para Lydia, ¿no?», susurró Griselda. «Sí», respondió la señorita Marple en silencio. «Para Lydia y para todos aquellos que no tenían malas intenciones, pero las encontraron de todos modos». Observó hasta que la llama se estabilizó. Luego se giró para irse, sus pasos lentos pero firmes sobre la nieve. Las campanas sonaron suavemente detrás de ella, su sonido puro y distante. Y pensó en lo fácil que la tragedia podía deslizarse en la memoria, convertirse simplemente en otra historia contada mientras se toma el té. Pero para la señorita Marple, nunca fue solo eso. Cada rostro, cada pecado, cada acto de misericordia persistía, cosido para siempre en su comprensión del mundo. Un patrón de luz y sombra que solo la edad y la compasión podían ver realmente. Llegó la Nochebuena a Marie Mead con el delicado silencio que sigue a una tormenta. El pueblo estaba cubierto de plata, y tenues columnas de humo se elevaban desde las chimeneas, llevando consigo el olor de pino y especias para el pudín. Dentro de la vicaría, la risa volvió por fin, suave, vacilante, pero real. Los Clements habían decidido celebrar su reunión de villancicos según lo previsto, insistiendo en que la alegría, por pequeña que fuera, era el mejor remedio para el dolor. La señorita Marple, siempre puntual, llegó envuelta en su suave chal gris, las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos brillantes con esa tranquila sabiduría que solo ella poseía. El salón estaba cálido y lleno de velas. La señora Vantry se preocupaba por los arreglos de acebo. El vicario afinaba el viejo piano, y Griselda flotaba con un vestido rojo que recuperaba su brillo habitual. Sin embargo, debajo de la alegría, una leve melancolía persistía, la conciencia de que algunas sillas permanecerían vacías esa Navidad. El coronel Melchett esperaba juicio en Londres. Lydia Haydock seguía desaparecida. Incluso los chismes, aunque persistentes, se habían vuelto moderados, como si el pueblo estuviera cansado de su propia voz. «Siéntate cerca del fuego, Jane», instó Griselda, entregándole una taza de té humeante. «No sería Navidad sin ti». «Dios mío», respondió la señorita Marple, sonriendo. «Creo que la Navidad sucede lo merezcamos o no. Pero gracias a ti, querida mía. Es encantador verlos a todos alegres de nuevo». La tarde se desarrolló suavemente. Hubo villancicos y pasteles de carne, risas por viejas historias, incluso algunas lágrimas derramadas en silencio. La señorita Marple escuchó más de lo que habló, su mirada flotando de vez en cuando hacia la ventana, donde los copos de nieve golpeaban suavemente el vidrio. Cuando el vicario comenzó su himno favorito, «O pueblito de Belén», ella se encontró murmurando, su voz un hilo frágil tejido entre las demás. A medida que la hora se hacía tarde, la gente empezó a flotar a casa a través de la nieve. Las luces de la vicaría se apagaron, y la señorita Marple emprendió el camino con pasos lentos pero firmes. La luna colgaba baja,
volviendo el mundo de color perla. Todo parecía quieto, completamente quieto, hasta que un débil susurro llamó su atención. Se giró hacia la puerta de la iglesia. Allí estaba una mujer envuelta en una capa oscura, el rostro ensombrecido bajo un velo. Por un instante, ninguna habló. Entonces la señorita Marple dijo suavemente: «¿Ha elegido una noche valiente para regresar, señora Haydock?» La mujer bajó el velo. Debajo, el rostro de Lidia estaba pálido y demacrado, pero sus ojos firmes. «Solo quería ver el pueblo una vez más», dijo en voz baja. «Ver que aún seguía en pie, después de todo el daño que causé». «No me has traído ningún problema», respondió la señorita Marple. «Solo la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es mucho más amable que el engaño». Lidia esbozó una leve sonrisa. «Parece que me perdonas, querida. El perdón no me corresponde darlo», dijo la señorita Marple. «Pero creo que actuaste con bondad en tu corazón, y eso es suficiente para Navidad». La mirada de Lidia se dirigió hacia el cementerio. «Dicen que confesó», murmuró ella. «¿El coronel?» «Sí, y hizo bien en hacerlo. Llevó su vergüenza durante 20 años, y al final fue el peso del recuerdo el que mató al señor Selby, tan seguro como el golpe mismo». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Lidia, congelándose antes de caer. «Intenté detenerlo, ¿sabes? Le rogué a Selby que dejara el pasado atrás, pero dijo que ya no podía vivir en silencio». La señorita Marple asintió lentamente. «Ninguno de nosotros puede, al final». Se quedaron en silencio, el aire brillando con escarcha. En algún lugar lejano, un reloj dio la medianoche. Lidia respiró hondo. «No me quedaré. Solo quería dejar esto». Metió la mano en su abrigo y colocó una pequeña carta doblada a mano en las de la señorita Marple. «Es para el doctor Haydock. Dile que estoy a salvo y que lo amo. No debe seguirme». La señorita Marple guardó la carta con cuidado en su bolsillo. «Lo entiendo». Lidia sonrió levemente. «Adiós, señorita Marple. Adiós, querida. Dios te bendiga». La mujer se giró y desapareció en la nieve que caía, su figura oscura desvaneciéndose hasta ser una con la noche. La señorita Marple permaneció allí un momento más, el corazón lleno de un dolor silencioso. Luego se volvió hacia su cabaña. Cuando llegó a casa, encendió una sola vela y la colocó en el alféizar de la ventana. Su pequeña llama titiló contra el vidrio, firme y cálida. «Por los que perdieron el rumbo», murmuró. Luego se sentó en su silla junto al fuego, tejiendo, mientras afuera la primera luz de la mañana de Navidad tocaba el sueño del pueblo. Y aunque el mundo era frío, Marie Mead, por una breve noche, se sintió completamente en paz.